Capítulo 43. ¿Por qué lo has hecho? Madeleine y Nicholas estaban en la biblioteca. Después de la cena, mucho más corta de lo que ninguno esperaba, Beatrice y Howard se habían retirado a su habitación, la misma que en otro tiempo habían ocupado los Powell. Madeleine pensó que no podía haber escogido una alcoba mejor. No sé a qué te refieres, contestó Nicholas. Lo sabes perfectamente. ¿No te ha parecido divertido? Nicholas sonrió, como un niño que hubiera disfrutado de una travesura. Esa no es la cuestión. Los has hecho sentir incómodos. Se lo merecían por presentarse aquí sin invitación. Te recuerdo que hace poco más de una semana tú hiciste exactamente lo mismo. Pero yo soy tu esposo. Aunque reconozco que no estuvo bien. Debí haberte avisado con antelación. Sí, debiste hacerlo. Oh, pero estaba convencido de que me habrías dicho que no. Probablemente. ¿Lo ves? No tenía otra opción, contestó él risueño. Madeleine lo miró. Aquel era el hombre que había conocido en Londres, que la había fascinado con su sonrisa, su inteligencia y su ingenio. Debía andarse con cuidado, se recordó. Nicholas era una tentación demasiado grande. ¿Por qué crees que han venido?, inquirió, tratando de volver a centrarse. Tengo mis sospechas. ¿Piensas compartirlas conmigo? Nicholas apretó los labios, como si estuviera sopesando aquella opción. Creo que Beatrice teme que tú y yo... En fin, ya sabes. Que de algún modo podamos reconciliarnos. Madeleine quiso contestar que eso le parecía, más que poco probable, imposible, pero se mordió la lengua a tiempo. ¿Qué puede importarle a ella eso? Podríamos tener hijos propios, contestó él. Sigo sin entenderlo. Hace unos años designé a su hijo Brendan como heredero al condado de Sedgwick. Imagino que teme que pueda cambiar de opinión. Comprendo. Pareces decepcionada. ¿Decepcionada? En absoluto. Nunca quise ser condesa. Por supuesto, contestó él mordaz. Habla en serio, Nicholas, replicó ella, ofendida. Además, fuiste tú quien me besó aquella noche. Oh, claro. Y tú estabas allí por casualidad. Por casualidad no. Fui a buscar algo para mi madre. Ah, sí. La historia del famoso chal. Madeleine se echó hacia atrás casi horrorizada. ¿Qué sabes tú del chal? ¿Crees que yo fui allí por mi propia voluntad? Inquirió el ceñudo. Tu madre insistió en que tenía frío y en que se había dejado aquella prenda en la salita. Dios. Madeleine se cubrió el rostro con las manos, sintiendo que se mareaba,
Hasta ese momento no había sabido cómo había logrado su madre que Nicholas y ella se quedaran a solas. ¿Tú no lo sabías? Parecía realmente sorprendido. Por supuesto que no. Pero entonces... Vi un mar de dudas navegando en su mirada. ¿Por qué permitiste que yo... En fin... No lo sé. Reconoció ella con pesar. Me miraste, me besaste y... no pensé nada más. Madeleine se frotó la frente con las yemas de los dedos. Yo solo quería que aquella horrible temporada acabase, ¿sabes? Quería volver a Hampshire, a mi casa, y olvidarme de aquellas fiestas interminables y de aquellos vestidos tan espantosos. Madeleine se levantó. Todas las piezas empezaban a encajar. Siempre has creído que yo preparé todo con mi madre, ¿verdad? Le preguntó hastiada. Por eso me castigaste, me obligaste a quedarme aquí. Es más complicado que eso. Nicholas se levantó también y comenzó a pasear por la habitación, manteniendo una prudente distancia con ella. ¿Más? Durante la guerra hice una promesa a Arthur. El amigo que murió allí. Sí, prometí casarme con su hermana. Julian tenía que hacerlo con Sophie y Arthur con la hermana de Julian. Pero, ¿por qué? No queríamos separarnos después de la guerra. Pensábamos que siendo una familia eso jamás sucedería. Y tú me robaste eso. La miró fijamente. O al menos pensé que lo habías hecho. Madeleine se dejó caer sobre el sillón. Las piernas no la sostenían. Llevaba 11 años odiando a ese hombre, que tenía casi los mismos motivos que ella para odiarla a su vez. Deberíamos haber mantenido esta conversación hace mucho tiempo, murmuró. Sí, respondió Nicholas con tristeza, mientras volvía a ocupar su asiento. Aquellas palabras dieron vueltas por la habitación hasta sentarse. ¿Has estado sola todos estos años? Preguntó Nicholas en voz baja, como si temiera arañarla con su voz. Tenía a los niños, y a Sir Lawrence, a los Evans, a Ruth, y al principio también a Nellie. La sobrina de los Powell, recordó él. Sí, murió durante la epidemia de tifus. No sé qué habría sido de mí sin ella. Madeleine, yo... dijo con la voz ronca. Lo siento tanto que ni siquiera soy capaz de encontrar el modo de expresarlo. Ella lo miró, sin saber qué responderle. Las cosas entre ellos podrían haber sido muy distintas si alguno de los dos hubiera tenido el coraje de hablar en el momento apropiado. ¿Por qué no viniste a Londres? Le preguntó él con un hilo de voz. ¿Para darte el placer de echarme de allí? Yo no... Nicholas cerró la boca. Eso era justamente lo que habría hecho, lo sabía muy bien. Si incluso había fantaseado con ello. Te odié durante muchos años. ¿Lo sabías? La voz de Madeleine fue casi un susurro.
ahora ya no, porque motivos no te faltan para odiarme en esta vida y en la siguiente. No, ahora ya no. Olvidé incluso que estaba casada contigo. Imagino que tú también me odiaste. Tan fuerte que dolía. Reconoció él contrito. Durante el primer año especialmente. Después ya no sentía nada. Hasta que viniste a Londres. Madeleine se removió, inquieta de repente, y con la piel hormigueándole por todo el cuerpo. La mirada de Nicholas le quemaba, y solo se le ocurrió una manera de apagar ese fuego. Creo que voy a retirarme ya. La voz le salió ligeramente temblorosa mientras se ponía en pie. Nicholas se aproximó a ella y lo sintió tan cerca que a punto estuvo de abrazarse. No te vayas, Susurró él, arañando con sus palabras la frágil coraza de Madeleine. Buenas noches, Nicholas, balbuceó ella, sin atreverse a mirarlo por miedo a caerse en el abismo de sus ojos. Nicholas había sido incapaz de pegar ojo en toda la noche, aturdido por aquellas revelaciones. Ambos habían sido víctimas de la ambición de una mujer. No era extraño que muchas matronas maniobrasen para que sus hijas obtuvieran el mejor partido posible. Solo que él había decidido desquitarse con la persona equivocada. A la mañana siguiente, cuando bajó a desayunar, descubrió que Madeleine no presentaba mucho mejor aspecto que él. Profundas ojeras circundaban sus hermosos ojos, oscureciendo aún más su tono verdoso, y la piel estaba más pálida de lo acostumbrado. Intercambiaron una breve mirada, que sobrevoló el océano que los separaba. Howard y Beatrice también estaban allí, y maldijo en su interior, por enésima vez, su intempestiva aparición. No vio ni a Jake ni a Elliot. Sin duda los chicos se escondían de su familia, lo que a él le habría encantado hacer. Durante el paseo, le había hablado a Howard sobre ellos, y a esas alturas Beatrice también debía conocer ya su existencia. Le dejó muy claro a su hermano que no toleraría ninguna falta de respeto hacia los muchachos, a los que había tomado cierto afecto. Que el sentimiento no fuese mutuo era irrelevante. Eran la familia de Madeleine y los protegería incluso de los de su propia sangre. Tras el desayuno, partieron los cuatro en compañía del administrador. A bordo de la berlina que él le había enviado años atrás y que se conservaba en perfecto estado, visitaron primero los invernaderos de fresas, donde Evans y Madeleine le explicaron a Howard algunos de los secretos de su cultivo. La propiedad casi ha doblado su tamaño, explicó ella después, mientras continuaban recorriendo el camino principal. Hace unos años adquirió otras 1000 hectáreas, propiedad del pueblo y de Sir Lawrence Peacock, uno de los vecinos de la zona. Es imposible que haya logrado todo esto con la asignación de Nicholas, observó Beatrice con cierto retintín. Beatrice, le increpó su marido. De hecho, Madeleine renunció a esa renta en 1815. Le informó Nicholas cáustico. Lamento decirte que todo esto lo ha logrado ella sola. Sola no, se apresuró a contestar Madeleine. Muchas personas han trabajado para hacerlo posible. Al principio a cambio de un salario mínimo, porque no podía pagarles más. Otras, como Sir Lawrence, aportando capital para poner en marcha negocios como la sidrería. Aún así, insistió su cuñada.
El secreto está en la apariencia. ¿Eh? ¿Ya has visto las botellas de sidra?, contestó Madeleine a su cuñada. Nicholas recordó el recipiente de cristal tallado, con aquella etiqueta tan elegante. Tienen una forma muy característica. Esa silueta tan sofisticada la convierte en un producto único, y ya sabes lo mucho que le gustan a los ricos parecer exclusivos. Beatrice se removió en el asiento. Aunque la sidra es deliciosa, ese recipiente la transforma en un producto de lujo, y así lo vendemos. Lo mismo ocurre con los guantes y los complementos femeninos que confeccionamos. Cada par va envuelto en papel de seda, en una caja exquisita. La mermelada o los quesos, lo mismo. Envases exclusivos que hagan pensar en dinero. Así es como se llama la atención de los clientes adinerados, haciendo que deseen poseer esas cosas. ¿Todo eso se te ha ocurrido a ti sola? Preguntó Howard, que no salía de su asombro. Oh, no, en absoluto. Bueno, algunas sí. Otras fueron ideas de Sir Lawrence o de Eve Foster, mi modista y la actual directora del taller de costura. A Jake se le ocurrió lo de la botella de sidra. Jake es... Sí, Nicholas ya nos ha hablado de tus pupilos. La interrumpió con una sonrisa. Los conocerán a la hora del almuerzo. El carruaje se detuvo en ese mismo momento frente a la sidrería, un gran edificio de ladrillo rojo con varios anexos. Madeleine se volvió hacia ellos, con una sonrisa de orgullo. Bienvenidos a Sidras Colton. Nicholas no podía parar de contemplar a Madeleine. Cuanto más sabía de ella, más cautivado se sentía. La escuchó con deleite explicar el proceso de la fabricación de la sidra, desde la recogida de las manzanas y sus distintas variedades hasta el proceso de embotellamiento, pasando por el macerado, el apretado o la fermentación. La primera sidra que fabricamos era terrible, les dijo, tras la prolija exposición, hasta que encontramos la combinación exacta de variedades que le dan ese sabor único. Es fascinante, reconoció Howard. Nicholas vio cómo los ojos de Madeleine brillaban de satisfacción ante el cumplido y deseó acercarse a ella, tomarla en brazos y marcharse de allí, hacer posible algún lugar donde nadie los conociera y a donde nadie se les ocurriera acudir a visitarles. Regresaron cerca de la hora del almuerzo. Beatrice y Howard subieron para refrescarse, y ellos se quedaron solos en el salón. ¿Puedo hacerte una pregunta?, dijo él mientras ocupaba uno de los sillones. Claro. Toda esa gente que me daba las gracias ayer en Falmouth. ¿Sí? Te ha sonrojado. La vio llevarse las manos a las mejillas. Nicholas sintió que todo su cuerpo se descosía ante aquella visión. ¿Qué me estaban agradeciendo exactamente? La voz apenas encontró el camino de su boca. Bueno, ya sabes, pequeñas cosas, apuntó ella sin mirarlo. Madeleine. De acuerdo. Construí una casa para el médico y siempre he procurado que haya uno en Falmouth desde 1816. Respondió algo cohibida. Y una escuela nueva. La que había era demasiado pequeña y tenía goteras, ¿sabes? Y un embarcadero en el Lough para transportar las mercancías con más rapidez.
Yo solo aporté una parte. El resto fue cosa del pueblo. Hizo una pausa. A algunos les he prestado dinero para comprar herramientas o para arreglar sus casas. ¿Eso son pequeñas cosas para ti?, contestó él enarcando las cejas. Bueno, comparadas con el puente de Waterloo. Nicholas soltó una risotada. Aquel puente había costado una auténtica fortuna. ¿Y las has hecho en mi nombre? ¿Por eso me lo agradecían? Me pareció lo más adecuado. A fin de cuentas, esta propiedad te pertenece. Hizo una pausa y se mordió los labios antes de continuar. ¿Puedo hacerte yo ahora una pregunta? Por favor. ¿Fue en la guerra donde perdiste los dedos del pie?, le preguntó Madeline. ¿Qué? En Londres. Aquella noche antes de irme, te miré. Creí que no iba a volver a verte y quería, no sé, recordarte cómo eras en aquel instante. No lo sabe nadie, musitó. ¿Ni siquiera tu familia? Ni siquiera ellos. Pero has tenido amantes. Y ninguna se ha fijado en ese detalle. Tal vez deberías quitarte las botas cuando te acuestes con una mujer, Nicholas. Bromeó. Él rió bajito, aunque en ese instante la idea de acostarse con alguien que no fuese Madeline se le antojaba poco menos que una locura. Eres la mujer más increíble y asombrosa que he conocido jamás. Se levantó y fue hacia ella. Tendió su mano y ella, renuente, acabó aceptándola. Besó la punta de su nariz y la rodeó con sus brazos. La sintió temblar pegada a su pecho. Y yo soy el hombre más estúpido y arrogante sobre la faz de la tierra. No aguardó contestación. Bajó la cabeza y pegó sus labios a los de ella, primero con suavidad, luego con una ansia que le mordía el alma. Deseó arrancarle la ropa allí mismo y hacerla suya sobre la mullida alfombra. Ella respondía a sus besos con el mismo ardor, con el mismo ímpetu, con la misma sed. Quisiera tomarte en brazos y llevarte arriba, le susurró él, y pasarme el día recorriéndote entera. No podemos, suspiró ella con la voz entrecortada. Entonces me contentaré con besarte hasta que Norton anuncie que la comida está servida. De acuerdo, claudicó ella, que pegó su boca a la de él como si la vida le fuese en ello. Cuando acudieron al comedor un rato después, Madeline llevaba los labios hinchados y las mejillas coloreadas. Nicholas el pelo despeinado y el nudo de la corbata torcido. Solo Norton se dio cuenta.